Buenas noches, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor y vamos a entregar este tiempo a que el Señor y su Espíritu Santo nos enseñe. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento en que nos reunimos, oh Dios, para escudriñar tu palabra y para aprenderla y para ponerla en práctica. Te pido, Dios, que quede en nuestros corazones y en cada momento que la necesitamos, Señor, la pongamos por obra. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el libro de Santiago 2:14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta palabra nos confronta a qué cosas nosotros estamos haciendo, ¿no? Y pone un ejemplo. Acá dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque nosotros podemos hablar de boca, así como el Señor dijo: no, de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque es fácil hablar, es fácil decir, y muchas veces queremos aplicar nuestra fe en otro, queremos aplicar nuestra fe en otra persona. Muchas veces nosotros animamos a tener fe, porque no nos está tocando a nosotros la situación. Y es fácil decir, ¿no? Haz esto, haz aquello, ten fe, pero ¿qué de hacer nosotros mismos? Actuar cuando lo necesitamos. Cuando necesitamos, ¿cómo podemos decir? Es como un examen, ¿no? Si nos viene el momento de tener fe, pero no actuamos, solamente hablamos, de nada sirve. Y lo pone acá un ejemplo: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaros, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No? Está dando una comparación. No puede ser que una persona esté necesitada y uno le dice: ay, así, caliéntate y sáciate, pero ¿de qué si no tiene? Es igual, ¿no? Porque uno no le dio nada. Entonces, esa misma forma es como el Señor está diciendo de la fe. Dice también: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque mucho podemos hablar de fe, pero cuando nos toca dar ese paso de fe, no lo hacemos. ¿Cómo podríamos nosotros poner en práctica? Pero alguno dirá: ¿tú tienes fe?
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, las comparaciones que hace acá son bastante fuertes que nosotros las tenemos que entender. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿No? Dices, ahí hay fe, yo creo que es uno. Pero está comparando, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque ellos también saben que hay Dios y tiemblan a Dios más de repente que nosotros. Entonces, las comparaciones acá están siendo bastante fuertes para que nosotros podamos entender de que la fe tiene que ser eficaz, tiene que ser con obras, con lo que nosotros hagamos, ¿no? De repente, eh, ¿cómo podemos poner un ejemplo? De repente uno está creyendo que va a sanar de una cojera, digamos, pero no quiere dar el paso de fe de que ya no le va a doler. Digamos, está cojo, pero no quiere dar el paso porque le va a doler, porque le duele. Entonces ahí ya no vale, pues no hay fe. La fe es dando el paso ese de fe, ¿no? Lo que Dios, muchas veces lo que Dios requiere o lo que uno está necesitando, ¿no? Muchas veces las personas dicen, ten fe, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, le dicen, ¿no? Pero la persona que lo está diciendo no lo está viviendo en su carne, pues solamente está hablando y el día que le toca no lo hace. El día que le toca corre a las medicinas, al médico, qué sé yo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer crecer nuestra fe muchas veces. Entonces, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Prácticamente nos está diciendo que somos muertos también, sin obras, sin ponerle la fe, ¿no? Puede ser que el milagro o algo que tú estás queriendo y le estás poniendo fe no sea realizado ese instante, pero uno sigue creyendo. Puede ir creyendo día tras día y creyendo que sí, Dios me va a dar, o Dios lo va a hacer, o Dios me va a sanar, o Dios me va a quitar algo que tengo y seguirle creyendo. Muchas veces Dios nos va a probar y no nos va a dar el milagro inmediato porque nos va a probar hasta dónde podemos tener fe, hasta dónde le vamos a creer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos desesperados y esos tiempos son para que Dios nos forme también en paciencia, porque la palabra lo dice, ¿no? De la paciencia, que la paciencia produce la fe. La fe produce la paciencia. ¿Por qué? Exactamente por eso, porque uno está esperando, puede esperar día tras día y tras día, pero uno no tiene que desesperarse ni enojarse porque Dios no le está respondiendo algo, y eso hay mucho en nuestro entorno, en nuestro medio, ¿no? Nosotros le creemos a Dios, pero queremos que Dios haga cuando nosotros queremos. Pero es cuando Dios quiere, es de acuerdo a la voluntad de Dios que nosotros tenemos que caminar. Y Él sabe, como un maestro que nos está enseñando algo y sabe que no sabemos. Y va a alargar el tiempo hasta que nosotros sepamos. Entonces, el Señor, porque es bueno, muchas veces no nos da lo que le pedimos porque es necesario que nosotros crezcamos en fe. Y acá dice, menciona a Abraham, ¿no? Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ese es pues el ejemplo bastante grande de fe que nosotros encontramos en la palabra de Dios, porque se trata de un hijo, ¿no? Entonces le pide a su hijo, no todos sabemos, le pide a su hijo en sacrificio, y él no rehúsa,
a mí me llama mucho la atención ese pasaje, lo puedo repetir 1000 veces. Dice que se va muy temprano a la obediencia de Dios, se va muy temprano llevando a su hijo. Por eso es el efecto que ocurre de haberle obedecido a Dios con fe, creyendo, porque de ahí sacamos nosotros la fe, por eso es el padre de la fe, porque le pide a su hijo y se va llevando a su hijo al sacrificio, ¿no? Y dice que él fue justificado por sus obras porque ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, porque fue llevando a su hijo, ¿no? Ustedes recuerdan cuando el niño le dice, ¿y el corderito? Y su fe le dice, Dios proveerá. Y sigue caminando y sigue creyéndole al Señor, ¿no? Después, ¿qué más le dice, no? Cuando le dice, cuando ya se les deja a toda su gente ahí en un lugar y les dice, nosotros vamos, adoramos y volvemos. O sea, ¿qué tal fe, no? Él estaba creyéndole al Señor completamente que iba a volver con su hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuántas veces nos pide Dios algo y nosotros no le damos? Porque no creemos que nos va a dar. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo que hagamos algo y nosotros primero hacemos lo nuestro porque no le creemos a Dios? ¿Qué será si el Señor viene mañana y nos encuentra sin fe? Acá está hablando, ¿no? Dice la palabra que tiene fe, el que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? O sea, tiene que ser con obras. Yo te creo, Señor, yo sé, tú me has dicho que yo te crea y me vas a dar y yo hago lo que me dices porque sé que tú te vas a ocupar de mí. Entonces, nosotros vemos este ejemplo que dice acá, ¿no? Ofreció a su hijo en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona por las obras porque él empezó creyéndole al Señor primero muy temprano. Él no le dijo, no, es mi único hijo, tú me lo diste, nada. Él se fue muy temprano a hacer lo que Dios le había pedido. Luego, ¿por qué dice acá que se perfeccionó? Porque se iba perfeccionando en los varios momentos que está yendo en el camino, ¿no? Va muy temprano, dice. El niño le pregunta y el corderito le contesta, Dios proveerá. Les dice a la gente que les espere ahí, ya volvemos. O sea, va perfeccionando la fe mientras que va avanzando en lo que Dios le ha pedido. Luego, cuando ya está, ¿a dónde llegó Abraham, no? ¿Hasta dónde llegó? Después llega al lugar y Abraham no duda absolutamente en Dios porque él llega hasta el momento de ponerlo a su hijo sobre el altar. Dios prueba. Esta prueba fue tan grande que llega al hijo y lo pone en el altar sobre las piedras que se edificaba para el altar. Y él ya había agarrado su cuchillo. El Señor esperó hasta el último segundo, hasta dónde llegaba la fe, o se iba a desanimar y se ponía a llorar. Lo hizo. Y justamente aparece el corderito cuando él ya lo va a sacrificar a su hijo. O sea, Abraham estaba con una fe tremenda y sabía que Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios le había prometido. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, porque hay promesas de Dios que nosotros cuánto perdemos y de repente hasta cuántas personas se nos pueden, o cuántos familiares hasta se nos pueden morir por no creerle a Dios. O cuántas cosas vamos a fracasar porque no le creemos, porque no sabemos y no leemos.
¿no? La palabra de Dios hasta el final dice. Entonces, ¿qué creyó Abraham? Y su fe se perfeccionó porque él le creyó. Porque cuando tuvo su hijo, ¿qué le dijo? Antes que tenga su hijo, le dijo, antes de tener el hijo, le dijo, mira el cielo y mira todas las estrellas, así será tu descendencia. Ahí le dice, no tengo descendencia, pero él se acuerda ahí y le dice, no, hay una promesa de Dios que me está diciendo que mi descendencia no se va a poder contar. Entonces yo le voy a creer a Dios que hay una promesa sobre mi descendencia y yo le voy a creer al Señor. Él le creyó. Él estaría pensando, yo le creo a Dios porque a mí me ha dicho que mi descendencia va a ser grande. Y le voy a creer. Aún ya el Señor sabrá, pues, ¿qué diría pues Abraham? ¿Qué estaría pensando, no? Si incluso así lo hubiese sacrificado, quizás Dios lo resucitaba, yo no sé, pero algo le estaba creyendo él a ciegas, porque así se debe creer a Dios. Si había una promesa, hay una promesa y yo creo en esa promesa, le creo a Dios lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, si yo le creo, nosotros tenemos que crecer en fe en esas áreas de nuestra vida, ¿no? Que podemos poner en práctica nuestra fe. Hay promesa que toda mi casa te servirá y si yo le creo, Señor, toda mi casa te va a servir, toda mi casa te va a servir. Yo sigo orando, pidiéndole al Señor, toda mi casa te va a servir. Por ejemplo, tú ves que las cosas se empeoran, no importa, hay una promesa de Dios y yo creo en su promesa. Amén. Ay, Dios dice que nunca te dejaré y no te desampararé ni te dejaré. Entonces yo le creo a Dios, Él nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Entonces ahí va involucrado todo. Entonces Dios nunca se va a olvidar. Ahí está la promesa. Y si me manda a hacer Dios algo, yo lo hago porque hay una promesa detrás que se va a cumplir. Eso es lo que pasó con Abraham, ¿no? Había una promesa y él le cree. Entonces su fe se perfeccionó por sus obras, porque él daba el paso de fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, hay una consecuencia acá de la obediencia y de la fe, que le llama amigo de Dios. Amigo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dios es Dios, pues, porque yo puedo hablar mucho de fe, pero el momento que me toca no la tengo, solamente ha sido de boca. Él sabe, por eso dice, ¿no? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces hay que dar el paso de fe con las obras. Dice, está hablando ahora de también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esa comparación es para sacudirnos, ¿no? Acá está hablando de Rahab, es de la mujer que escondió a los que fueron a espiar el lugar y a ver cómo era la tierra para poder entrar. Y ella ella creyó en ellos y los escondió y después los envió por otro camino porque sabía por dónde iban a venir a atacarlos. Y ella fue salva. Y está bendecida porque está en la genealogía de nuestro Señor. ¿No? Dice, porque como el cuerpo, esto es tremendo y tenemos que entenderlo y tenemos que poner en práctica la fe, porque dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, porque si no tiene espíritu está muerto, porque el espíritu nos da Dios, ese es el espíritu de vida que nos dio desde el comienzo.
Entonces, si no hay el espíritu que Dios ponga en el niño que va a nacer, entonces está muerto. Cuando uno muere, el espíritu se va con Dios, regresa a su lugar y ya uno está muerto, ya no hay el espíritu que es el que da la vida. Entonces, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué tal comparación? Nosotros tenemos que sacudirnos de esto y creerle a Dios. Y tenemos que creerle en las cosas que su palabra nos dice, y para que a nosotros también nos sea justificado, ¿verdad? Las obras. Con las obras sea justificada nuestra fe, porque sin las obras no se justifica. Se tiene que poner en práctica la fe. Nosotros le tenemos que creer a Dios de todas maneras, aunque nosotros veamos la situación adversa y que se pone peor, no importa, yo le sigo creyendo a Dios. Dios nos perfecciona en fe y le tenemos que creer al Señor. Amén. Amén. Entonces, todo lo que nos pase cada día, porque cada día tenemos un episodio en el cual debemos de creerle al Señor y tener fe, tengámosles fe a Dios para que Dios seamos aceptos al Señor y nosotros le podamos agradar a Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice que sin fe es imposible. Por eso lo dice, es imposible. Porque es imposible decirle a Dios, yo creo en ti, y hacer lo contrario. Es imposible. Si yo le creo a Dios, entonces Dios me va a dar, me va a sustentar, me va a sanar, de todo, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos levanta. Señor, que estemos ahora, Señor, llenos de ti, oh Dios, llenos de este pasaje de fe y que podamos ponerlo en práctica. No seamos, Señor, necios en seguir en lo mismo, sino en avanzar, Señor, en fe, que podamos poner en práctica de cualquier cosa que tengamos en nuestro cuerpo, en nuestra situación, en nuestros hijos, en nuestro alrededor. Creerte a ti, Señor, que tú te agrada, Señor, con el que cree en ti, y tú respondes, Señor, la oración de quien te cree. Gracias te damos, oh Dios, porque en tu palabra es, Señor, verdad. Tu palabra es la que nos sustenta cada día. Alabado sea tu nombre por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.